como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En algún momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Vamos entonces, mi querido y adorado Aries, ¿qué se presenta para ti? ¿Qué tiene que decirte el oráculo del planteamiento? Pongamos un planteamiento sobre la mesa y veamos qué es lo que te tienen que decir, a quién tiene que resonarle o a quién le va a resonar esta lectura, ¿ok? Veamos entonces, por aquí te dice lo siguiente. Esta persona te dice, déjame ganarme tu perdón, quiero demostrarte que he cambiado y te suplica que le creas, mi querido Aries. Saquemos aquí una cartita de la intuición y de la acción, a ver qué te dice. Y también te está hablando de que te ames sin condición. Ámate sin condición. Eres tú primero quien te tienes que amar, mi querido Aries. Eres tú primero para poder escuchar, para poder dejar que te demuestre, para poder tantas cosas. Primero que nada, ámate tú. Vamos a ver ahora entonces en el abanico de las posibilidades, qué otras posibilidades se pueden presentar aquí con respecto a lo que estamos hablando. Vamos a ver si esta persona definitivamente o quizás mucha gente se puede estar identificando con este planteamiento. Déjame ganarme tu perdón, quiero demostrarte que he cambiado y te suplica que le creas. Muy probablemente puede ser que esta persona alguien de ustedes pueda estarse sintiendo en resonancia. Vamos a ver entonces las posibilidades que puedan existir acá. El oráculo de las posibilidades. Maravillosa revancha. Te están diciendo que esta maravillosa revancha tendría que ser el hecho de que tú no te pongas tan fácil, que le des una oportunidad de que esa persona realmente luche mucho, luche por ese amor nuevamente. Si te quiere de verdad, tiene que luchar. No le puedes dar facilidades. Es lo que te está, digamos, vamos a decir, no te está imponiendo para nada el oráculo. Sencillamente te está como aconsejando. Aries, esa persona quiere ganarse tu perdón y te lo quiere demostrar. Pero deja que realmente trabaje para que te lo demuestre como debe ser. Ahí es donde estaría tu pequeña y dulce revancha. ¿Ok? Vamos a ver entonces la carta guía. ¿Qué te dicen las cartas guías para ti? ¿Qué viene del universo? ¿Qué viene del cielo? ¿Qué guía? ¿Qué consejo te pueden estar dando a pesar de todo? Dentro de ese túnel hay alguien que te alumbra y te enseña la salida. Déjate guiar. Estoy hablando justamente del ermitaño, un arcano mayor. Él te va a guiar y él te va a decir todo. Él te va a ayudar quizás a tomar decisiones en caso tal de que no quisieras o no pudieras tomar decisiones. Pero siempre, antes de todo eso, Aries, acuérdate lo que te dice acá, la intuición y la acción. Que te ames a ti misma o a ti mismo sin condición. Primero tú, ponte claro tú, ámate tú, valórate tú primero para luego lo demás. Esta persona se fue, quizás, probablemente, ahora quiere ganarse tu perdón. Fue algo que hizo que quizás a lo mejor necesita o amerita un perdón. Quizás te dice el oráculo, quizás a lo mejor podrías pensarlo, cabría la posibilidad, si se quiere, de que lo hicieras, de que le dieras el perdón, pero antes de todo eso, tú tienes que valorarte primero. Tienes que ponerte los puntos claros tú mismo o tú misma, amarte como debe ser, valorarte, ponte ya de una vez al nivel que te corresponde antes de aceptar o de perdonarle. Es cierto, perdónale, no. El perdón no necesariamente es para aceptar. También el perdón puede ser para dejarle partir. Sin embargo, si lo que quiere esta persona es volver,
te suplica que le creas y suplica quizás una reconciliación o una vuelta, primero valórate tú, primero ámate tú. ¿Qué te dice el oráculo del amor y el desamor en todo esto, mi querido y adorado Aries? ¿Qué te está diciendo? Dice que ahora llora por tu negativa. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Esa revancha le va a costar a esa persona lágrimas, muchísimas lágrimas. Pero vuelvo y digo, no es una revancha como así como en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Quiero que quede claro, porque el tarot no está incitando a peleas ni a venganzas ni a nada. Sencillamente es algo así como hacerle ver a esa persona que ahora es más difícil recuperarte. Si antes te tenía, pues ahora le va a costar, ahora va a ser difícil. Ahí es donde está la revancha de la cual estamos hablando. Las conclusiones energéticas que hay aquí en esta situación, vamos a ver cuáles serán. ¿Qué condiciones o qué conclusiones energéticas hay acá? Raíces energéticas, la raíz de todo, cuál es la gran palabra, digamos, o la gran frase aquí. Vamos a ver aquí, atracción. Esta persona, tú y esa persona sí se sienten muy atraídos, probablemente. Y por lo que estoy viendo, muy, muy probablemente, mi querido Aries, tú termines por perdonar a la persona. Yo no diría que no, estaríamos muy de acuerdo y el tarot aquí, las cartas lo están diciendo, que muy probablemente aquí tú puedas conceder ese perdón. Es cierto, no hay por qué, un perdón no se le puede negar a nadie, es cierto. Pero si lo que quieres volver definitivamente con ese perdón, tendrá que pasar un poquito difícil, pasar pruebas. Y esas pruebas son esa maravillosa revancha que tú le tienes que poner. Es la maravillosa revancha, muy dulce, pero al fin y al cabo revancha. Eso quiere decir, después de que me hiciste a mí las cosas difíciles, ahora te va a tocar a ti hacer también o pasar por cosas difíciles. Así sí que te digo. Entonces, para finalizar, quiero sacar 2 cartas de aquí de nuestro querido tarot y vamos a ver qué te dice la energía a ti y qué le dice la energía a esa persona. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a mezclar aquí un poquito esto y vamos a ver entonces qué es lo que es. Vaya, vaya. Así son las cosas. Mira, déjame ganarme tu perdón. ¿Por qué no te va a pedir perdón? Si está arrepentida o arrepentido, bien vale la pena que tú le perdones. Pero, ya tú sabes cómo, ¿ok? Con sus condiciones. Con condiciones. Entonces, veamos cuál es la energía para ti y la energía para esa persona. Vamos a ver. Tú piensas hacer un cambio de ciclo. Y por eso es que esta persona llora ahora por tu negativa. Porque pareciera ser que te estás yendo bien allá. Te estás afincando con esta revancha prácticamente. Quizás a lo mejor le perdonas, pero no aceptas por ahora una relación. Esa persona tiene que trabajar, mi querido Aries. Yo diría que al final del camino podrían pasar muchísimas cosas, pero esta persona necesita trabajar, necesita darse cuenta de lo que hizo para que esto no vuelva a suceder. Y mira, si siente esta persona que definitivamente no hay campo en tu jardín de amor, se siente como que de verdad no hay campo, como que no le dejas entrar. ¿Y cuál será el consejo de todo esto? Que te desbloquees, mi querido Aries. Desbloquéate de una buena vez, ve a ver qué es lo que pasa. Tú todavía quieres a esta persona, tú todavía sientes atracción por esta persona, al igual que esa persona lo puede sentir por ti. Tú sientes que le puedes perdonar. Perfecto, me encanta que así sea. Hay que perdonar, pero eso sí, antes de aceptar, tú puedes perdonar, pero antes de aceptar, lo ideal sería es que tú te amaras a ti misma primero. Vieras a ver cuáles son tus valores, ponlos a funcionar. ¿Por qué se produjo lo que se produjo en una relación anterior? Fue porque tuviste esos valores muy bajos y esa persona no te valoró, pues ahora va a tener primero que nada valorarte. Es lo primerito que tiene que hacer.
Si no, olvídate. Si no, no podemos trabajar. Entonces, ahí te estoy dejando esa lectura y nos estamos viendo pues en un próximo video. Mi querido y adorado Aries. Nos estamos viendo. Bye bye.